Hola mis hermanos, saludos de aquí en mi casa en Alemania. Hoy quiero darles la tercera parte sobre mi serie sobre el ministerio profético en la iglesia. Ya vimos de que el ministerio profético tiene que ser parte de la iglesia y de la visión de la iglesia y no tanto del individual. Y la vez pasada hablábamos de que la profecía tiene que ser cuidadosamente preparada en el sentido de que debemos aprender de cómo manejar profecía cuando la recibimos. Hoy quiero hablar de un asunto bien sencillo pero importante. Yo creo que uno de los pasajes más importantes del Nuevo Testamento respecto al ministerio profético es 1 Corintios 13:9, donde dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. Mientras estamos en esta tierra, la profecía que vamos a recibir nunca va a ser completa. Y ese es un dato muy importante tanto para el individuo tal como para la iglesia. Vemos como a espejo oscuro las cosas y no vemos con la claridad que quisiéramos tener. Entonces, cuando viene una palabra profética a nuestra vida, sea para mí personalmente, o sea para mi hogar, para mi matrimonio o familia, o para mi iglesia, incluso para mi país, tenemos que empezar reconociendo un hecho. Esta profecía es parte de un cuadro completo. La profecía es algo que nunca da todo el cuadro y toda la explicación que se necesita porque fue diseñada por Dios para que sea una pieza en un rompecabezas que nos muestra el total de lo que Dios nos quiere dar. Pero la profecía solo es una pieza, no es la única pieza ni es la pieza principal, sino que es una pieza que nos ayuda a reconocer bien cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. La profecía entonces puede tener un efecto muy positivo, confirmando algo que Dios ya está preparando en nuestros corazones. Porque Dios nos habla de muchas maneras y la profecía solamente es una confirmación exterior de nosotros que nos debe ayudar a formar el cuadro completo, juntando las piezas del rompecabezas hasta que se vea el cuadro completo y podamos tomar una decisión que esté bien basada en los principios de la palabra de Dios. ¿Cuáles son otros factores que deberían influir en el tomar decisiones? Pues nosotros los cristianos tenemos muchas maneras de reconocer y de acercarnos a entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Lo primero lo sabemos todo, debemos orar. Y orando siempre tenemos que estar escuchando, porque cuando oramos nos ponemos en contacto con Dios de una manera consciente y es muy común, o debería ser, que empezamos a sentir o percibir el hablar de Dios en el tiempo de oración. Por supuesto, debemos leer la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios perfecta, la cual contiene la palabra de Dios escrita. Y todo lo que venga de Dios a mi vida, supuestamente de Dios, tiene que encajar en el margen bíblico de principios y fines para mi vida. Tenemos que saber la escritura. Uno de los ejercicios principales para profetas debería ser que conozcan bien las profecías de toda la Biblia, porque así se van sensibilizando en su espíritu a lo que es el original para no cometer el error de hablar algo que no es correcto. Tenemos que oír la voz de Dios en la oración, tenemos que oír la voz de Dios leyendo la Biblia, siempre leyéndola. No vamos a entenderlo todo ni es necesario, pero viene un punto en que sabes que Dios te da otro pedacito que encaja bien en tu rompecabezas para que se te aclare los asuntos del Padre.
La otra cosa que tenemos que usar nuestra cabeza. Dios nos dio una mente, nos dio una inteligencia básica, nos dio sabiduría humana, nos dio experiencias y también deben influir en lo que vamos a considerar lo que podría ser la voluntad de Dios para un próximo paso en la vida. La fe nunca es algo que va a negar el uso de la mente. Podemos analizar, podemos estudiar, podemos evaluar situaciones, podemos tomar decisiones que ahora sí, ahora no. Y no es malo usar la mente. Digamos, si alguien piensa de que la voluntad de Dios para mí, como a mí me ha pasado, viene a un hermano y dice que creo que Dios quiere que vaya al norte de Corea a evangelizar. Entonces yo le digo, bueno hermano, si es de Dios, se va a confirmar. Mas sin embargo, por el momento es prácticamente imposible ir allá y habrá que estudiar cuáles son las posibilidades. Claro que Dios puede y quiere actuar sobrenaturalmente, pero el uso de la mente nunca es algo que contradice lo que suponemos ser actos de fe. Usemos la mente. Dios nos la dio con un propósito. Luego tenemos que incluir en el completar el cuadro de la voluntad de Dios, hablando con hermanos sabios, hablando con hermanos quienes nos quieren, nos aman de verdad, con hermanos quienes también nos tienen el suficiente amor para contradecirnos, hermanos quienes tengan más sabiduría y por supuesto con nuestros líderes de confianza. El consejo de los hermanos, allá hay mucho a hablar de Dios, nada más necesitamos la humildad de recibir un consejo también. Pero el consejo de los hermanos, el consejo de la iglesia es un factor que nos ayuda a ver el cuadro completo que va a ser confirmado también por lo profético. Luego tenemos que empezar a observar nuestras circunstancias. Nuestras circunstancias a veces van a favor, a veces van en contra de lo que es la voluntad de Dios. Tenemos que discernir la diferencia. Pero en el caso del hermano que quiere ir a Corea del Norte a predicar, las circunstancias serían que haya una oportunidad de viajar allá, que haya finanzas para llegar hasta allá, que se abra alguna puerta en sus circunstancias. Es una buena confirmación. No es la única, pero es una de las confirmaciones de lo que estamos en camino a la voluntad de Dios. Y por supuesto, una de las cosas que menos nos gusta es tenemos que esperar. Tenemos que aprender a esperar con paciencia que la voluntad de Dios se establezca y se haga visible en nuestras vidas. En la Biblia hubo personajes que tuvieron que esperar años, décadas a veces, porque Dios estaba preparando algo. Pero al fin, habiendo tenido la paciencia del caso y necesaria, llegaron a tener grandes logros y éxitos, pero lo más importante es que al fin hicieron la voluntad de Dios en sus vidas. Entonces la palabra profética tiene que encajar en todo este sistema que Dios nos ha dado. Usan leyendo, oyendo las opiniones de hermanos, estudiando, usando nuestra mente, estudiando nuestras circunstancias, teniendo paciencia de no tomar decisiones muy a la rápida. Y como dije en mi último mensaje sobre profecía, por favor, nadie toma una decisión nada más a base de una palabra profética. Eso no es sabio y no es bíblico tampoco. Dios quiere ayudarnos a entender su voluntad y debemos esforzarnos a entender su voluntad, dice la palabra, pero para eso tenemos que incluir más que el hablar profético. Si viene el hablar profético y si todos los demás factores también confirman eso, entonces podemos tomar la decisión que sea, incluso vamos a ir, si Dios quiera, a Corea del Norte para predicar. Pero mientras no
se ve bien claro de lo que Dios quiere, que esperemos, hablemos con hermanos, hablemos con Dios, consultemos la Biblia, oigamos la voz de Dios en la oración, usemos nuestra mente para analizar la situación. Así que la palabra profética siempre, como dije al principio, va a ser conocimiento y profecía en parte. Le hace falta cosas esenciales y sin estas cosas esenciales podemos equivocarnos. Dios no lo quiere. Dios nos ama y nos ha dado estos recursos a nuestra mano en nuestra vida para que podamos tomar decisiones dignas de Él y decisiones que sean la voluntad de Dios de verdad y que al fin traigan mucha gloria a su nombre y que dejen fruto que se quede por toda la eternidad. Saludos hermanos, les animo, según 1 Corintios 14:1, procurad los mejores dones y el amor, pero sobre todo que profeticéis. Necesitamos profecía, pero necesitamos profecía encajada en todo lo que es la sabiduría de Dios revelada en su escritura. Bendiciones desde Alemania. Hasta la próxima.